Están en Pauta Bloomberg. Lo comentábamos en el primer bloque con Christoph Schiess, lo hablábamos también en los titulares. Ayer se cumplió un año desde que se inició el estallido social, que es una fecha que es percibida de manera diferente por distintos sectores, por distintas personas, pero lo cierto es que removió el piso de muchos, y el Círculo de Directores asociado a la Universidad de los Andes junto a Ann Holster realizaron un estudio sobre las percepciones de la desigualdad en Chile. Para hablar sobre los resultados nos acompaña Cristóbal Uneus, socio de Data Science en Ann Holster. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos. Hola, hoy. Qué bueno es verte aquí desde el estudio de manera remota, cómo nos une la tecnología. Muchas gracias. Vi que ya volviste a la oficina. Volvimos a la oficina, sí. Tenemos un propio paso a paso aquí en Pauta con todas las medidas de seguridad. Cuando vuelvan al estudio van a ver lo cambiado que está. Cuando vuelvan en realidad es una manera de decir, porque no sabemos cuándo va a ser ni en cuánto tiempo más. Pero estamos aquí con muchísimas medidas para cuidarnos, pero ya desde el estudio, sí. Qué bueno. Cristóbal, lo más radical del estudio que hicieron es lo distinta de las miradas de Chile sobre la misma sociedad. Lo que llama más la atención, creo, es que según el estudio, el promedio de los consultados de la élite estima que la clase baja representa que la élite, representa el 18%, siendo que la realidad es que solamente representa el 3%. Hay una sobredimensión también de lo que es la clase media en Chile. La élite estima que es el 57%, siendo que es el 20%. Se trata de un fenómeno único en Chile, de creer que finalmente lo que nos rodea más cercanamente es lo que es la realidad, o es un fenómeno que sucede siempre, es algo más sociológico. No, este estudio captura un poco lo mismo que se ha observado en otros países donde hay una diferencia entre lo que es la realidad y lo que se percibe. La diferencia de este estudio con otros es que la mayoría de los estudios en el resto del mundo son hechos a público general. Uh-huh. Y este es de los pocos estudios que se hace a élite. Entonces, si incluso tú buscas en Estados Unidos, en Europa, hay muy pocos estudios donde le están preguntando a la gente que realmente influye cómo perciben la realidad. Yo creo que un poco por el contexto en que está la sociedad chilena, a diferencia de los otros países. Chile tiene una distribución del ingreso bastante desigual, y por lo tanto quizás no se habían planteado la necesidad de hacer este tipo de estudio en otros países. Entonces la élite cree que vive en un país, el país que existe es distinto y se producen estas brechas. Se ha concentrado mucho en la pregunta de la clase media, ¿no es cierto? Sí. Pero pasa lo mismo con el avalúo fiscal, pasa lo mismo con la ISAPRE. Entonces un conjunto de dimensiones en que lo que nosotros percibimos y lo que es en realidad es bien distinto, porque es el país por el cual nos informamos, ¿no es cierto? Si en un medio de comunicación se habla mucho de que la clase media es muy importante, yo tiendo a creer que la clase media es importante. Entonces, un poco también reflejo de por qué medios yo me informo. Sí. Cristóbal, tú decías que las encuestas en otros países se hacen a público general. ¿Cómo definieron? ¿Cómo fueron tras la élite en Chile? ¿Dijeron, ya, vamos a identificar a ciertas personas que son actores de poder interesantes, o simplemente personas que tienen un ingreso sobre tal nivel? ¿Cómo lo hicieron? Sí, se usó un conjunto grande de indicadores en bases de datos que tenía el Círculo de Directores, ¿no es cierto? Directores de empresas, dueños de conglomerados, rectores de instituciones, directores de instituciones importantes. Se creó un abanico grande de 500 personas a las cuales se les mandó la invitación por correo electrónico, y 239 contestaron, una tasa de respuesta muy alta. En general las tasas de respuesta en las encuestas por correo son el 3-4%. Entonces aquí también hay que reconocer que la gente tenía mucho interés en participar y contestar, y también contrastar cómo era su respuesta con la realidad. ¿Y cómo cayó el estudio? ¿Fue totalmente sorpresivo? Hay gente que dijo, no, oye, por favor, perdón, tiene que haber algo malo en la metodología, o algo así, o como, claro, hay gente que nos felicitó, hay gente que nos dijo que los datos están malos, y hay gente que lo ignoró, en el fondo. Entonces pasa de todo un poco. Hemos recibido muchas felicitaciones, pero también muchas críticas por un número puntual, o cuál es la fuente, que falta una coma en el informe. Pero en general la percepción que yo tengo es que
cayó muy bien, tuve una discusión muy interesante en la Universidad de los Andes con los exalumnos, el alumno ahí que tienen ellos y con varias autoridades de la universidad, donde hay mucho interés en ver ya cuál es el paso siguiente, porque este es el diagnóstico, Sí. Claro, pero la pregunta es cómo esto se resuelve. Y en ese sentido hay poca gente que nos ha preguntado ya, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Porque eso es lo relevante, más que el número, es cómo solucionamos eso, y lo que nosotros decimos desde Anholster y lo que estamos apoyando a la Universidad de los Andes es un poco decir, mira, aquí hay que escuchar mucha gente, ver todas las ideas y juntos construir una solución. Nosotros no tenemos la varita mágica, tampoco la tiene el S, la tenemos que construir entre todas. Pero este es un problema que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve eso? Yo sé que no existe la varita mágica, pero... Más personal. Sí. Yo creo que el desafío es llevar esta discusión a todas las instituciones, todos los miembros de la sociedad. Yo creo que es clave, y lo dije yo en el seminario en ESE la semana pasada, el rol que ha jugado la universidad. Yo no me imagino esta discusión sin la universidad en el centro del lugar, porque la universidad es el lugar donde nosotros pensamos racionalmente, ¿no es cierto?, con evidencia de cómo vamos a solucionar los problemas. Entonces yo creo que la Universidad de los Andes y otras universidades van a jugar un rol muy importante en traer a los distintos actores y ver cómo se soluciona esto hacia adelante. Claro, tú decías que no solamente hay una diferencia en las percepciones en términos de cómo están construidas las sociedades en términos socioeconómicos, sino que también en el avalúo fiscal. Se cree que vivimos en viviendas que son más baratas o más caras, dependiendo en qué sector de la sociedad nos ubicamos, pero en el caso del consumo habían más coincidencias. ¿Qué significa eso? Eso es un poco lo que yo creo que la gente percibe, que en el consumo hay más igualdad en consumos que todo el mundo tiene, ¿no es cierto? El consumo de electricidad y cosas así, porque en el fondo todos tienen acceso a la electricidad. El Estado se ha preocupado de electrificar todo el país. Alan Greenspan decía en Estados Unidos una cosa muy parecida, decía, mira, si tú vas a todas las casas tienen refrigeradores, todas las casas tienen máquina lavadora, entonces no hay desigualdad. ¿No es cierto? Y es verdad, en las cosas básicas casi todo el mundo la está consumiendo, ¿no es cierto? Distinto como las finanzas, si las finanzas con deuda, con ingresos, y ahí hay menos disparidad que en los ingresos o en la riqueza, que es donde realmente están las grandes diferencias. Claro, ahora en el mismo estudio decían de que esto también conlleva un riesgo de mayor endeudamiento, es decir, uno aspira también a tener un mayor consumo, siendo que el bolsillo a veces no aguanta. ¿Estamos viendo eso también ahora en Chile? Yo creo que producto de la pandemia pasó que mucha gente, ¿no es cierto?, financió sus menores ingresos para mantener el consumo con deuda. Sí. El retiro del 10% yo lo entiendo de esa manera también, ¿no es cierto? Una manera de tratar de mantener algo mínimo de la calidad de vida sin tener que hipotecar la casa, una cosa así. Y por lo tanto yo creo que sí lo estamos viendo. Muchos economistas han dicho que la sociedad va a ser más desigual a la salida de la pandemia. Sí, yo creo que ese riesgo está. Cristóbal, estamos hablando con Cristóbal Uneo, socio de Data Science en Anholster. Yo sé que tú decías que los estudios en otros países son con público general, pero de todas maneras tengo curiosidad de saber qué se percibe al hacer este tipo de preguntas allá, siendo que no estamos comparando plenamente manzanas con manzanas, pero se percibe, ¿es menor esa pérdida de visión de lo que es una clase media en un país Lo que pasa es que las sociedades, los estudios que yo más conozco en Europa, las sociedades son menos desiguales, entonces es menos difícil equivocarse, ¿no es cierto? No me puedo equivocar tanto en Europa porque son todos muy parecidos. Aquí, donde la desigualdad es mucho más grande, es más fácil no saber el número correcto, entonces me cuesta comparar esas dos cosas, pero me da la sensación de que no son tan equivocadas las percepciones, justamente porque es una sociedad más igualitaria que la chilena. Claro, y en la definición de clase media, ustedes tomaron una definición que tenía que ver solamente con los ingresos, ¿no? Sí, hay alguna gente que me ha comentado y tienen razón, porque nosotros usamos la encuesta CACEN del 2017, sí. Quizás distinto es si hubiéramos tenido CACEN del 2019, es verdad. Y lo otro es que los datos de la CACEN no cuadran con cuentas nacionales, cosa que también es
Es cierto, pero es la base de datos pública que hay donde yo puedo construir ingresos por hogar, porque el problema de los datos de impuesto interno es que yo no puedo reconstruir el hogar, entonces no sé cuánta gente vive con Juanito Pérez que gana 2 millones de pesos. Claro. Entonces no puedo... Es la base de datos pública que hay disponible. Si hubiera una mejor base de datos, lo hacemos con la mejor base de datos pública disponible. Sí, pero de todas maneras la diferencia es tan grande que no veo que pueden haber tantos cambios si es que cambiáramos un poquito el marco. O sea, yo creo lo mismo, Gabriela. sí, estamos hablando de la percepción de que la clase media es el 57% según las élites y la verdad es que es el 20%, como lo decíamos en un comienzo. Bueno, este es un gran estudio, es un gran aporte para el debate público para todos. En Anholzer hacen un muy buen trabajo analizando la sociedad y también van a estar este domingo acompañándonos en la cobertura especial para el plebiscito, Cristóbal. Sí, vamos a tener algunas sorpresas, no las vamos a adelantar todavía. Algo. Mira, yo no lo sé, para ser súper honesta, yo no sé cómo va a ser así. Cuéntame un poquito más para poder decirle a mis compañeros de trabajo que tengo algo más de información. Claro, no. Una de las cosas que vamos a hacer a partir de los datos, el CERVEL publica los datos, ¿no es cierto?, de los cuales nosotros tenemos acceso, y lo que vamos a estar haciendo más o menos en tiempo real es cruzándolo a nivel de comuna con un montón de otros datos para ver si podemos encontrar algunas correlaciones que expliquen qué es lo que está pasando ese día, más allá de ver el número agregado. Queremos saber cómo le fue en la comuna en que Piñera le fue mejor en la segunda vuelta, en las comunas donde hubo más retiro, el 10%, en comunas más violentas que en otras. Entonces vamos a mirar distintas dimensiones para tratar de darle alguna interpretación basada en datos y no en opinología de qué es lo que está pasando con los resultados del plebiscito. Vamos a estar comentando eso el lunes también. Mucha suerte para el domingo, para todo el trabajo que van a tener que hacer también muy tarde por la noche, así que vamos a estar enviándoles también, aunque sea de manera telemática, bastante cafeína a la avena para el trabajo de ese día. Gracias. Nos vemos el domingo, Cristóbal. Nos vemos. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias. Chao. Chao. Pauta Bloomberg.